A mi querido Jorge Chaparro, que nos tiene pues un tema interesante el día de hoy en torno a la Corte, que, vamos a ver, nos fuimos con lo de la Corte que proponen el amparo en contra de AMLO, ¿no? Platícanos, Chaparro. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues recordarás esta iniciativa del presidente para llevar a cabo una consulta pública donde se preguntaría a la población si estarían de acuerdo en que se enjuiciaran a los expresidentes. Lo que pasa es que la Suprema Corte ayer dio a conocer un proyecto de sentencia en el que rechazaría esta iniciativa del presidente porque le encontraron, lo dice textual el documento, una serie de anticonstitucionalidades que la hacen imposible de que pase. Es una iniciativa que nace muerta prácticamente, Pedro. Los legisladores también se han pronunciado ya al respecto. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la coordinadora de los legisladores del PRD, Verónica Juárez, pues dijo que era una decisión valiente de los ministros si aceptaban, si rechazaban esta iniciativa del presidente, porque demostrarían pues la autonomía y alguien tenía que decirle al presidente que lo que está haciendo pues está mal. La otra parte que también fue ya consultada es los legisladores de Acción Nacional en el Senado le advirtieron al presidente que desde hace mucho le habían dicho pues que esa pregunta, así como está planteada, es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola los derechos humanos de los presidentes o de los expresidentes, viola sus derechos humanos desde varios puntos de vista. El primero de ellos, no puedes pedir que se enjuicie a alguien por su nombre. Esto ya hay una jurisprudencia en la que tienes que evitar los nombres completos de las personas a quienes se pretende enjuiciar, al menos en medios de comunicación. En la parte jurídica, pues es evidente que tendrás que presentar los nombres, pero cuando estás hablando de ellos ante la opinión pública, los medios de comunicación, tienes que evitar los nombres completos. Esto no lo hace esta sentencia o esta publicación que mandó el presidente de la República. La segunda parte tiene que ver, dice el ministro Mora, con esta parte de no puedes poner a consideración de la gente el votar derechos humanos. Uno de los derechos humanos más importantes pues es la libertad, y esta libertad la estás poniendo en riesgo al pedirle a la gente que si está de acuerdo o no en que se enjuicie a estos señores. Pueden haber cometido los delitos que sean, dice el Partido de Acción Nacional, pero tienes que respetar las formas jurídico-legales, algo a lo que el presidente no está acostumbrado. Damián Cepeda señalaba que esta decisión de la Suprema Corte será importante porque marcará un antes y un después en la relación con el Ejecutivo Federal. Es decir, lo que va a decidir la Corte tendrá incidencia en muchas de las decisiones que tomará en adelante el Poder Ejecutivo. Xóchitl Gálvez, también senadora del Partido de Acción Nacional, se pronunció al respecto y dijo que qué bueno que esta decisión de los ministros estaba tomándose en este sentido de rechazar la consulta popular, porque hablaría pues de que se está preocupado por la defensa de los derechos humanos de las personas, sea quien sea. Dice, no los defendemos, no queremos decir que los expresidentes no tengan que rendir cuentas por sus actuaciones, pero no es la forma ni los recursos jurídico-legales que deben seguirse para que los expresidentes paguen por algún delito que pudieran haber cometido. Y primero y fundamentalmente es la Fiscalía General de la República quien debe investigar y, en todo caso, fundar los delitos y presentarlos ante un juez. No necesita la venia de nadie para poder hacerlo. Y finalmente también te comento, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, él dice que jurídicamente no procedía esta iniciativa, en su opinión, pero que dejaba a los ministros que resolvieran el asunto. Lo que ha hecho también es un llamado a sus correligionarios para mantenerse respetuosos de la decisión que hagan los ministros, porque cualquier comentario que logren hacer va a provocar una avalancha de críticas y comentarios desfavorables para la Corte, Pedro. Así las cosas, pues esperamos que el próximo jueves se resuelva este asunto y habrá que ver
qué es lo que sigue, porque ya por lo pronto al ministro Luis María Aguilar lo están poniendo como cohetero allí en las redes sociales. No lo bajan de pues esta situación de vendido, de entregado. Le han mencionado insistentemente que fue nombrado por Felipe Calderón. Es cierto, fue nombrado en ese momento, pero aprobado por el Senado, donde también había legisladores de la oposición, y hasta donde sabemos nadie dijo que no a Luis María Aguilar. Pedro, las cosas cómo están sucediendo en el Congreso, y esperamos, pues te digo, el próximo jueves la resolución del Pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en torno a esta consulta popular, que parece indicar, todo parece indicar, le van a dar para atrás porque no cumple con los requisitos legales para poder llevarse a cabo. Pedro. No, bueno, mira, las cosas son muy sencillas, Chaparro. El primero que nada, el que dice que el ministro fue electo en época de Calderón es un pobrecito periodista de pacotilla que seguramente has de conocer, se llama Álvaro Delgado, que es, bueno, más pagado por la Cuarta Transformación no puede. Y bajo ese mismo supuesto, si mal no recuerdo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, también fue posicionado en época de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, que no salgan con estupidez. Después, el ministro jamás dijo que era inconstitucional juzgar a los presidentes. Se puede juzgar a los presidentes. Lo que no está bien hecha es la pregunta, ni sobre todo la ley no está a contentillo del pueblo. La ley tiene que ser aplicada y no debe de ser consultada. Es así de fácil. Es por eso, al ser privativa, al ser violatoria a los derechos y garantías, al ser violatoria a la presunción de inocencia y al debido proceso, pues es improcedente. El que lo entienda lo entendió, el que no lo entienda, pues se vaya a estudiar, por favor, para que sepa cuáles son los principios que deben de regir la norma del derecho constitucional mexicano. Así de fácil, les guste o no les guste, mi querido Chaparro. Te mando un abrazo. Gracias, mi estimado amigo.